Se nos fue la señal, pero aquí estamos. Ya estamos aquí de regreso, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en cuanto a la revelación. Eh, Hermano Enrique, fíjese que a un tiempo, será como unos 8 años atrás, eh, se me metió mucho en la cabeza estudiar más acerca de la voluntad de Dios, cómo yo vivir de manera que cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Y me refiero a la voluntad de Dios en el diario vivir, hermano, en las situaciones diarias de la vida, en los sentidos de que dice uno, este, estoy pensando cambiar de trabajo, pero ¿será la voluntad de Dios que yo cambie de trabajo? Y empieza uno a preguntarse muchos detalles, muchas cosas, ¿verdad? Y decía yo, Señor, ¿cómo conocer tu voluntad en este tipo de situaciones? La voluntad de Dios está en la Biblia y todo lo que está escrito podemos entenderlo, pero hay situaciones en la vida en que dice uno, Señor, debo de comprar yo este carro o mejor me quedo con el que tenemos. Señor, ¿deberé yo de dejar a mi hijo que se vaya a estudiar a esta ciudad o mejor que se vaya a esta otra universidad? No sé si les pasó a ustedes esto también, hermano, de que hay veces en que no sabe uno qué decisión tomar. Sí, hermano. Sí, maestro, yo llevo ahorita 32 años litigando. He trabajado como abogado desde hace 32 años y ha habido momentos en que me he sentido cansado, agobiado y Sí. ya no quiero seguir. Entonces, pues me arrodillo y me pongo a orar, ya no quiero trabajar. Dios, mándame otro trabajo, mándame, por favor, dame otro empleo porque ya no quiero ser abogado, ya no, ya estoy cansado. Y sí, efectivamente, al otro día ya Dios me hace caso, me escucha y me responde, y al otro día me llega un nuevo juicio. Es decir, he considerado que Dios me mantiene aquí como abogado, me ha dado el maná nuestro de cada día por medio de la abogacía. Es decir, el pan que Dios me provee es por medio de este trabajo y no he podido cambiar por más que le digo a Dios, ¿no? Ya no quiero trabajar aquí y en alguna ocasión lo dejé un poco de tiempo, pero pues, unos días después Dios me manda nuevos asuntos. Es decir, no he podido dejar de ser abogado desde hace 32 años, Sí. a pesar de que se lo he pedido a Dios, Él me manda nuevo trabajo. Es decir, aquí estoy. Esa, la voluntad de Dios, hermanos, es un tema muy, muy profundo, muy, si queremos lo podemos hacer muy complicado, si queremos lo podemos hacer muy sencillo, ¿verdad? Pero eh, Dios siempre ha querido inspirar en nuestros corazones, en nuestra vida, cuál es su voluntad. Y aquí, hermanos, es donde vamos a estudiar algo que a mí me llama mucho la atención porque me gusta mucho cómo no, me lo expresó un maestro de seminario cuando dijo que la palabra de Dios está inspirada por el aliento de Dios, hermano Rafael, por el soplo de Dios, lo cual quiere decir, hermanos, que esa Biblia que usted trae en su mano, esa palabra de Dios, es el aliento de Dios, hermano. Es la palabra de Dios, es su vida, es su soplo, es el ser Dios en esa escritura. Por lo tanto, hermanos, si nosotros tenemos en nuestras manos una Biblia, una escritura de Dios,
y lo consideramos como el aliento de Dios, hermano, entonces merece toda nuestra devoción, todo nuestro respeto, merece toda nuestra atención, hermanos, y sobre todo la autoridad que ella tiene y contiene, hermano. La Biblia es el único libro en el universo que nos habla de Dios, nos dice de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos, por qué estamos aquí. No hay otro libro que nos pueda sacar de estos problemas que el hombre siempre ha querido saber. Entonces, si pensamos en esto, hermano, sí, hermano Rafael. Y es que realmente viéndolo desde el punto de vista vida, pues así fue, desde un inicio fue un puntito, nos puso su aliento. Y de ese puntito, químicamente hablando, cada elemento forma parte de, o sea, somos una conexión, somos una mezcla en la cual tenemos que vivir. Y las Sagradas Escrituras, bueno, pues es comunicación con nuestro Creador todos los días, cada momento y en cada situación. Sí, hermano, nunca se nos olvide que la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, son el aliento de Dios. Hay una palabra griega que se dice theopneutos, que significa inspiración, pero dice que realmente significa aliento o soplo de Dios. Entonces, las escrituras son el aliento de Dios. Por eso, hermano Rafael, dice que las escrituras son útiles ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, aparte de eso, dice, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El aliento de Dios está diciendo esto, hermano, que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, para que seamos perfectos, para alcancemos una buena obra en nuestra vida, hermano. Sí, en otras palabras, la inspiración de Dios garantiza la precisión, la suficiencia y la autoridad divina de las escrituras. Esa es respuesta de examen. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y se dice aquí, hermano Rafael, toda la escritura. No hay un libro de la Biblia que diga, no, pues este libro es histórico, nada más dice de la genealogía y todo eso, está bien aburrido. No, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Sí. Ahora, Además creo que faltaría ahí una partecita y para compartir las grandes virtudes de aquel que nos llamó. amén, claro que sí, hermano, sí, sí. Ahora, hermano, cuando estamos hablando de inspiración, aquí un hermano que se llama Wolbert escribió esto. Dice, Dios de una forma muy sobrenatural dirigió a los escritores de la Biblia para que, sin excluir de ellos su inteligencia humana, su individualidad, su estilo literario y sus sentimientos personales o cualquier otro factor humano, su completo y coherente mensaje al hombre fuera redactado de una forma perfecta, haciendo que las palabras de la Escritura contengan la autoridad y paternidad literaria divina. Imagínense ustedes, hermanos, qué tan difícil sería para hoy en día agarrar nosotros 40 diferentes escritores y decirlos, les voy a dar 1500 años y en estos 1500 años ustedes 40 van a vivir en diferentes épocas y me van a escribir un libro y ese libro tiene que estar armonizado de tal manera que se apoye entre unos y otros y no se contradiga en ningún momento. Ahora, hermanos, hay un estudio que últimamente han hecho sobre los textos hebreos y griegos. Y hermano Enrique, no sé si ha escuchado esto de que han metido la Biblia a darle valores numéricos a las palabras en hebreo y en griego. Y cuando les dan los valores numéricos,
las frases o los pasajes o versículos siempre divididos entre su valor numérico dan un equivalente a un 7. Por ejemplo, hablan de Génesis, en el principio creó Dios, ¿sí? Y dicen que si usan esas palabras contienen, por aquí lo anoté, contienen 14 letras, 7 por 2, 14. Los cielos y la tierra son otras 14 letras, 7 por 2, 14. Dios, cielos y tierra tienen 14 letras, ¿sí? Y si nos vamos a la historia del nacimiento de Cristo, dice que contiene 7 párrafos, 161 palabras, que vendría siendo el equivalente de 7 por 23. Nunca queda entre medio, hermano. Siempre es 7 por 3, 7 por 4, 7 por 6, 7 por 8. Dice que cuando el ángel le habló a José, usó 28 palabras, 7 por 4. Dice que la historia del nacimiento de Cristo contiene 7 nombres propios que contienen 42 palabras griegas. Entonces, dice que se dieron cuenta estos estudiosos que están metiéndole los números a las palabras, que si llegase a cambiarse una letra, hermanos, en cualquiera de estos escritos que tiene la Biblia, destruye todo el patrón numérico de la Biblia. Entonces, una pregunta que alguien se hizo fue, ok, si esto es cierto, ¿por qué no ponemos a estudiarnos los libros apócrifos, hermano Enrique? Los libros que no están autorizados en la Biblia. Porque Hermano se Rafael, perdería la congruencia. sí, y dice que los pusieron a estudio, hermano, y dice que son un caos. No dan estos valores numéricos de 7 o enteros de 7 o múltiplos de 7. ¿Y por qué precisamente el número 7, hermano Rafael? Porque 7, ¿qué es? Sí, bien fácil, es bien fácil la fórmula. En la fórmula matemática, el 1 es el único número que existe, porque todos los demás son repetición de 1, ¿sí? ¿Qué pasa con Deuteronomio 4 que dice, Shama, Dios es 1, ¿sí? Entonces, si a 7 le restamos 6, nos queda 1, ¿sí? Si a 6 le sumamos 1, que es el 6 del mundo, y el 1 que es Dios, es 7, es la perfección del mundo, ¿sí? Entonces, dentro de todo lo que estamos moviendo y haciendo, Dios siempre está presente y nunca lo podemos dejar afuera. Si yo no tengo a Dios, entonces soy 0 y no soy nada, porque no tengo a Dios, no tengo al Espíritu Santo, ¿no? Hablando de números. Entonces podemos ver, hermanos, que Dios, inspirando a los 40 escritores bíblicos, dice que respetó su carácter, su estilo literario, su forma, sus sentimientos, y les dejó la oportunidad de que dejaran pasmado eso en sus escritos. Pero la esencia de los escritos, el mensaje viene de Dios y es perfecto y viene atribuida esa inspiración al Espíritu Santo. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, hermanos, de que el Espíritu Santo no haya sido el que inspiró a los 40 escritores bíblicos? Lo creemos por fe, ¿verdad, hermana Mónica? Pero, hermana Mónica, le decía yo al hermano Rafael ayer, la Biblia contiene mucha profecía. El 30% de la Biblia contiene profecía. ¿Por qué Dios se preocupó tanto por dejarnos profecías? ¿Qué tan importantes son las profecías? ¿Sabía usted, hermano Rafael, que el 85% de las profecías escritas en la Biblia ya se cumplieron? Hermana Mónica, ¿podría haber duda de que las otras 15% que faltan por cumplirse se van a cumplir? Si el 85 ya se cumplió. Sí, no hay duda alguna. No hay duda alguna. No, hermano. Dice, hermano Rafael, dice que la Biblia dijo
que Jesús vendría de la familia de David, que nacería de una virgen, que nacería en Belén, que tendría que ser llevado a Egipto, que viviría en Galilea, y se acuerdan que sería vendido por 30 monedas de plata, ¿sí? Que iban a repartir sus ropas, que iba a ser herido en un costado, que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado, que resucitaría el tercer día, y podemos seguir enumerando 300 profecías que decían, que hablaban de la venida de Cristo. Ahora, hermanos, de ese 15% de profecías que faltan por cumplirse, ¿cuáles creen ustedes que son algunas de ellas? No me digan citas bíblicas, nomás así, díganme que la Biblia habla de que va a suceder esto. La tribulación, el arrebato, el cumplimiento del Apocalipsis, la segunda venida de Cristo. Esas son profecías bien importantes, hermano. Hermano, el templo, ¿verdad? El tercer templo, sí. Habla también sobre Babilonia, la nueva Babilonia, sobre Gog y Magog, sobre un superestado religioso, una religión mundial, habla de un gobierno mundial, habla de la apostasía, habla de que la ciencia se va a multiplicar, eh, habla sobre el levantamiento de China, sobre Jerusalén, el centro del mundo, y que Israel iba a nacer en un día, en el 1948. Entonces, hay muchas profecías que se van a cumplir, otras que ya se cumplieron. Las Esto, que se están hermano, cumpliendo, esto las que lo se están digo, cumpliendo de la peste, las enfermedades que estamos viendo actualmente, oye, la, las guerras y la un llegada tema, del anticristo. El un tema, famoso anticristo. sí, oye, hermanos, un tema difícil. ¿Qué piensan ustedes de los ovnis, de los UFOs? ¿Qué relación tienen con el fin del mundo? Eso solamente sería problema de los ovnis, sino también de los dinosaurios, ¿no? Que todo el mundo piensa que sí existieron y que sí es obra de Dios y todo lo demás. Lo que sí podemos ver es que la inteligencia artificial está muy avanzada en muchísimas cosas, pero nos está alejando de Dios para aquellos que no creemos en Dios o no creemos en las escrituras. Porque ahorita hay mucha gente que dice que la Tierra es plana y que la Tierra Ah, está hueca y que la Luna está hueca también. tuvimos un compañero que dice que la tierra es plana. Sí, yo tengo un primo también que dice eso, hermano. Le digo, pues ten cuidado de no llegar a la orilla porque te caes. La inspiración de Dios es algo, hermanos, que podemos nosotros razonar y podemos investigar, entender. No anda con fantasías ni anda con eso. Me decía, y son preguntas de jóvenes, hermanos, que son válidas. Dice, ¿habrá otros seres humanos o otras civilizaciones en el universo? Habla la Biblia sobre que habrá otras civilizaciones. Y le digo yo a mi hijo, le digo, bueno, pues yo lo único que te puedo decir es que en el día del gran juicio del trono blanco, ¿qué dice? ¿Quiénes van a estar ahí, hermano? Todos, ¿verdad, hermano? Todos Todo, en... todo lo creado. Y la Biblia no menciona marcianos y venusianos y no menciona seres de otros planetas. Menciona nada más al ser humano, Dios y el ser humano, nada más. Ahora, si somos el centro del universo, eso lo sabremos ya cuando estemos con Él. Por lo pronto, ahorita nosotros estamos aquí estudiando cómo Dios inspiró a los grandes hombres para que escribieran la Biblia. Y para nosotros, hermanos, dice que el cumplimiento de las profecías bíblicas es una evidencia, hermanos, muy abrumadora de la inspiración divina de las escrituras. Hermano Enrique, ¿se ha topado usted en su vida con una persona o varias que no crean en la Biblia? Que le hayan dicho, no, yo la Biblia
ni me la menciones porque no creo nada de lo que dice. Cantidad de gente. ¿Qué podemos? Un compatriota me dice, yo no creo en la Biblia ni creo en Dios, pero él tiene la culpa de todo lo que me pasa. Le digo, bueno, entonces, Entonces, lo estás culpando como diciendo, sí, crees ¿sí? que está ahí. Dios no existe, pero es el culpable de todo lo que me pasa, dice. Hermano Bueno, Rafael, ¿qué podemos hacer con una persona que no cree en la Biblia? Pues antes que nada, orar y pedir la presencia del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos pone a nosotros para hablarle y a Él para escucharla. Yo tengo el papá de mi hijo está casado con una muchacha americana aquí en Oklahoma. Y el papá de la muchacha es nivel científico, hermano. Es americano él. Y tiene algunas patentes y trabaja mucho con lo que es la programación de computadoras, hermano, con software para compañías petroleras. Es un hombre muy inteligente, hermano, muy inteligente, pero no cree en Dios, hermano. Su ciencia es tanta que sacó a Dios de su vida y ahora nada más dice que los pastores de las iglesias le sacan el dinero a la gente y que abusan de la gente para hacerse los pastores ricos. Y no los saca de ahí, hermano, no los saca de ahí. Y le he dicho yo, se llama Ralph, le digo, ¿cuántas veces has estudiado la Biblia? ¿Cuántas veces te has puesto tú profundamente a estudiar la Biblia? Ni una vez. Le dije, pues por eso dices lo que dices. Porque científicamente la Biblia te puede iluminar. Le dije, si tú quieres científicamente, la Biblia te puede incluso a opacar, le dije, tus conocimientos. Sí, hermano Enrique. hace algún tiempo, bueno, no tanto, leí un estudio que hizo la NASA, científicos de la NASA, en donde no encuentran las 24 horas perdidas que pidió Josué, que invocó a Dios, a Jehová, Detener el sol. para detener el sol en su puesto, a mediodía ahí en lo alto. Y los científicos de la NASA, astrónomos, no encuentran esas 24 horas que se perdieron ahí. Sí, hermano, sí leí sobre eso, que los cálculos matemáticos no daban y no daban, No les dieron. hasta que un Y es muchacho una les cosa dijo, tremenda. sí, Es una cosa tremenda porque es una muestra más de Dios. sí. Entonces, hermano Rafael, una de las cosas que yo he usado cuando he hablado con personas que dicen que la Biblia tiene errores y que esto y lo otro, y les digo yo, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que se cumpla una profecía? Y aquí están muchas profecías, son más de 300. Eh, Simplemente eso, hermano, puede hacer que nos abra la mente y decir, bueno, si ya se cumplieron 85%, las que faltan, pues obviamente se van a cumplir. Y luego, hermano, si ustedes se van a las noticias de todos los días hoy en día, se van dando cuenta de que todo se va enfilando hacia las 15% de las profecías que faltan. Ahora, no sé si sabían ustedes, hermanos, que no falta ninguna profecía para el rapto. O sea, no necesitamos que se cumpla todavía otra profecía más para que suceda el rapto. El rapto puede suceder ya ahorita, porque no hay nada que se tenga que cumplir ya para eso. Sí, hermano Rafael. Y es que realmente la ignorancia es reina en el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de las profecías, en el libro de Isaías,
700 años antes de Cristo ya estaba hablando de estas profecías, las cuales fueron cumplidas al pie de la letra. Sí, hermano, si uno se va, hermano, a más profundo, a estudiar el Apocalipsis, hermano, el Apocalipsis está lleno de información, hermano, que se queda uno sorprendido. ¿Se acuerda, hermano Enrique, que en el versículo 4 del Apocalipsis del capítulo 1 y 2 dice, y que el Espíritu oiga lo que dice a las iglesias? Y lo menciona, pero llega el momento, hermana Claudia, en que ya no dice que, ya no menciona la iglesia. Y entonces dice uno, ¿por qué ya no menciona la iglesia, hermano, a partir de este versículo? Porque la iglesia ya fue raptada, la iglesia ya fue subida al cielo. Y es cuando el anticristo, ya sin el problema tan fuerte del Espíritu Santo, empieza a hacer de las suyas aquí en la tierra. Entonces, hay una revelación, hermano, en las Escrituras que nos puede 100% asegurar que la Biblia no tiene errores, hermano, que fue inspirada por Dios. Por eso para mí es tan serio que dice que la Biblia es el aliento de Dios. Sí, hermano. Cuando fui comunista por allá en la preparatoria, Tlatelolco. y yo leí varios libros de Eduardo del Ríos. Entre ellos leí Manual del Perfecto Ateo, Ah, ok. Manual del Perfecto Ateo, Cristo de carne y hueso, La Biblia, esa linda tontería. Wow. Es decir, leí varios libros de esta naturaleza, leí Dios y el Estado de Miguel Bakunin. Bueno, ese está bastante agresivo, ¿eh? Y no lo recomiendo mucho. Los otros los pueden leer los de Rius. Ok. Manual del Perfecto Ateo, Cristo de carne y hueso, la Biblia, esa linda tontería. ¿Por qué? Porque Eduardo del Río se declaró ateo y en esos libros él quiso plasmar los errores que contiene la Biblia. Todos los errores que según él contiene la Biblia, obviamente todo cayó por su propio peso y al final de su vida, que hace poco falleció, Rius se declaró creyente. Mire, no sabía, hermano Ríos, mi papá creo que escribía en la revista Siempre, ¿no, hermano? Escribió en Siempre, escribió en La Jornada, Sí, me escribió en acuerdo. varios medios. Era caricaturista político. Sí, sí, me acuerdo de él mucho, sí. Ajá, entonces en sus libros, yo tengo, bueno, tuve cantidad de libros de él, los leí mucho, me gustaba mucho la política en aquellos tiempos, pero esos libros que escribió sobre la Biblia, él trató de plasmar errores de la Biblia. Obviamente, todo cayó por su propio peso, no, ninguno era error, ¿no? Sino que él tomaba versículos aislados y decía, por ejemplo, cuando dice, y Dios habló cara a cara con Adán. Entonces él pregunta, Rius pregunta, bueno, ¿lo vio cara a cara? ¿No que no se puede ver la cara de Dios? Es decir, en lugar de decir eso, obviamente la situación es de que le habló como directamente, ¿no? Sí. No mostrándose cara a cara físicamente, ¿no? Sino directamente, es decir... Sí, hermano, sí, en realidad sí, hermano, es triste leer
ese tipo de libros. Hay otros libros. No, maestro, perdón. No es triste leerlo porque eso reafirma la convicción de uno. Sí, me refiero, hermano, a los que no, a los que daña. Exacto. Yo, Sí yo, hay, porque sí, sí, hay otro muchos libro, se quedan hermano. creyendo en eso. Hay un libro, hermano, que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sión. Los Protocolos de los Sabios de Sión. Son judíos, hermano, que planearon gobernar al mundo y se cree que todavía están siguiendo esa agenda, ese plan. A nosotros los gentiles nos ven como una raza inferior. Y ese libro, hermano, se enfoca mucho a lo que sería el gobierno mundial, que hoy en día, hermano Enrique, que está, la prensa está controlada, Hollywood está controlado, la música está controlada, la prensa está controlada, la televisión está controlada, o sea, tienen control del petróleo, tienen control de las comunicaciones, tienen control de muchas cosas, y son libros, hermanos, que lástima que la inteligencia del ser humano se inclina hacia la maldad. Da tristeza realmente ver que existen estos libros porque dañan mucho de nuestros jóvenes, hermano. No sé si en su juventud, hermano, conoció a Evaristo Pérez Arriola, hermano, ¿no lo conoció? Es líder de la UNAM allá por Tlatelolco. Para empezar, ya me dijo viejo, pero bueno, Pues yo también, hermano. era su juventud, dice. Sí, pero fue líder estudiantil en Tlatelolco en aquellos años. Uno de los líderes, hubo muchos. Uno de los líderes, sí. Y murió sin Cristo, hermano, murió sin Cristo realmente. Y se le presentó el evangelio allá en mi pueblo muchas veces y él siguió con sus ideas marxistas, Lenin. A su hijo le puso Lenin, fíjese. Mi hijo se llama Lenin. Sí. Uno, De uno de veras, mis hijos se llama Lenin y el otro se llama Gandhi. de veras, hermano, en aquellos años andaba bien metido en la Ya se crítica imaginarán comunista. cómo andaba de rojillo. Bien rojillo el Enrique. Mi papá le gustaba mucho el Che Guevara, hermano. Sí, De buenas y a que mí no, también. no me puso el Che, si no me hubiera llamado Che Ramiro. Che Ramiro. Pero, hermano, algo que para terminar nuestra clase, algo, hermano Rafael, que me gusta mucho, no se les olvide esto, que la palabra de Dios es el aliento de su boca. La palabra de Dios es el soplo de Dios. Es la esencia de Dios, es Dios mismo escrito en un libro. Entonces, hermana Mónica, hay muchas cosas en la Biblia que quizás sí están complicadas de entender, hermana. Sí están difíciles. Yo me he topado con muchas y he tenido que pedir ayuda, he tenido que pedir asesoría. eh, pero una cosa le digo, que aunque no las entienda al 100, hermana, por fe, yo las creo. Porque Dios ya me ha demostrado tantas veces que existe, que Él es perfecto, que está Él allí, de manera de que ya no dudo las cosas que no entiendo. Y lo que no entiendo, no es bueno irse a la fantasía, hermano Rafael, no es bueno irse a las fantasías. Es mejor decir con honestidad delante de Dios, no entiendo, hermano, no las comprendo. Como eso del testimonio que hablamos ayer, hermano, que dice, y preséntalas delante del testimonio de Jehová. Yo no estoy seguro si era un arca, si era una mesa, si era, no sé, puedo decir, no era importante, pero sí, todo lo que la Biblia dice es importante. Debe de haber un significado detrás de esto. Y a lo mejor lo tengo que investigar más. Pero una cosa, hermanos, cuando uno ya en su corazón lo tiene este capítulo cerrado en el hecho de decir, yo sé y por fe que la palabra de Dios es inspiración divina, perfecta y viene del soplo y el aliento de Dios, hermano, es suficiente.
para dedicarle toda mi vida al estudio de las escrituras. No necesito más. No necesito Yo sentir creo que más. es bien importante determinar las escrituras, lo que dicen, pues, la verdad, y son instruidas por el autor, que es Dios, pero sí Amén. tenemos que estar bien seguros, respetar lo que ahí se dice, vivir lo que ahí se dice, Amén. compartir lo que ahí se dice. La mayoría de gente comparte cosas que no son. Siempre tú eres en las escrituras y por ahí el mundo se mueve en esa situación. Por eso el 99% de la humanidad no cree, no confía porque dice, no, es un libro viejo, escrito por ignorantes, por campesinos, pero en verdad es la verdad y no hay un escritor que haya sido de esa naturaleza como lo que es la humanidad, porque si así fuera, ¿cuántos no estuvieran escribiendo ahorita, no? No hay. No hay. 40 escritores en un transcurso de 1500 años. ¿Alguna pregunta, hermanos? Nos queda un minuto nada más. Hoy no pudieron estar Iván y Joyce y la otra hermana Rosario, pero esperamos en Dios que pronto estén con nosotros y podamos volver a vernos, hermanos. Capítulo 11 será la próxima clase, hermanos. Nos vemos entonces, hermanos, que Dios los bendiga. Y gracias, Que Dios hermanos. le bendiga, maestro. Perdón. 11, capítulo 11. Sí, del Eterno, hermano. Israel. Sí. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Gracias. Rafael, hermano, Un Mónica, abrazo. Alma, Va a compartir la clase grabada, ¿verdad, hermano? sí, hermana, ya la grabamos, sí, hermana Alma. Ah, ok. Bueno, muchas ¿En gracias. YouTube? Perdón, ¿en YouTube? No, hermana, todavía no puedo en YouTube, la tengo en Canva. En Canvas. No, yo no puedo entrar. Estoy trabajando en YouTube en eso, hermana, Bueno, ojalá, para ponerla así. No, espero en Dios que sí, hermana. ojalá. Podemos entrar para verla. Mande, hermano. Sí, ¿cómo podemos entrar para ver la grabación? Nunca puedo. En Canva, yo sé que ustedes tienen un password en Canva que les dio la hermana, ya se me fue el nombre de la hermana. Y luego, que nos manda la información, porfis. Si pueden entrar a Canva, si tienen password, hermanos, ahí las ven. No, No. no, nunca puedo. Ah, Pero bueno, me esperaré para YouTube. bueno, Gracias, hermano. echarle más ganas, hermana, porque con lo del COVID no pude hacer nada, hermana. Sí, está muy bien el paso. Yo sigo Ok, esperando. hermano. Ok, hermano. Nos vemos, hermano. Gracias, hasta luego. Gracias.